Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. ¿Cómo estaban? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta tarde quiero compartir un mensaje que lo he titulado: ¿y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Este es un texto que bien acabamos de leer y que es una pregunta que Jesús hace, preguntando, válgame la redundancia, preguntando dónde están aquellos que habían sido sanados. ¿Y los 9 dónde están? En el libro de Romanos vamos nosotros a encontrar un texto donde el apóstol Pablo hace una reclamación al decir que la gente ha sido beneficiada por la bendición de Dios. La gente ha sido beneficiada por los milagros de Dios. La gente ha sido beneficiada con la bondad de Dios, pero la gente ha sido malagradecida, no dando gracias a Dios, no glorificando a Dios, sino que se han envanecido en sus razonamientos, es decir, han hecho como que la Virgen les habla. Se han hecho de la vista gorda y no han glorificado ni le han dado gracias a Dios. A pesar de todas las bendiciones que la gente ha recibido, la gente parece ser muy indiferente ante las bendiciones del Señor. Y esto es lo que actualmente vivimos, y esto es lo que estos hombres leprosos malamente reaccionaron ante Jesús al haber sido beneficiados de un milagro. En esta ocasión vemos la historia de 10 leprosos. La lepra era una enfermedad que dañaba la piel y que era una enfermedad mortal y era una enfermedad contagiosa. La lepra tipo llaga, pero de forma que va gradualmente infestando el cuerpo. La lepra era una enfermedad que pegaba mucho en el Medio Oriente, en las tierras de Israel y en las tierras de los árabes. Actualmente aún existe la lepra y no hay cura para la lepra. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que habían hombres leprosos que milagrosamente eran curados. Y cuando un hombre leproso era curado, la persona que certificaba la curación o la sanidad de un leproso era un sacerdote. Ahora, el leproso cuando estaba contagiado de la lepra, el leproso lo aislaban, como ahora en la pandemia del COVID, la gente que era contagiada, la persona la aislaban y la ponían en cuarentena. De igual forma, los leprosos vivían aislados, pero estos no podían vivir en las ciudades, en los pueblos donde todo el mundo vivía. A ellos se les asignaba afuera de las ciudades, afuera de los pueblos, se les asignaban ciertos territorios donde ellos podían construir sus comunidades. Y ahí vivían aislados los hombres y las mujeres que eran leprosos. Cuando un leproso tenía que venir a la ciudad para comprar alimento a los mercados, el leproso tenía que utilizar una capa o
una vestimenta que lo identificara, y algunos de ellos traían una campanita. Cuando ellos llegaban al pueblo empezaban a sonar la campana y muchos empezaban a declarar: inmundo, inmundo, es decir, estoy contagiado, soy un leproso, por favor apártense de mí, porque esta enfermedad era una enfermedad contagiable, como bien he mencionado. Los leprosos tendían a sufrir menosprecio, a sufrir discriminación, y bien ellos ya estaban resignados ante tal enfermedad que iba carcomiendo. La lepra carcomía la piel. Los leprosos, cuando la lepra les corría la cara, perdían sus orejas, perdían sus narices, perdían, no sé si ustedes recuerdan, aquí en la ciudad había una muchacha, ahorita se me va el nombre, pero esta muchacha le dio cáncer en la nariz. Estelita se llamaba. A esta muchacha, fíjense, a esta muchacha yo la llegué a conocer cuando ella estaba sana, estaba normal, como uno de nosotros. Y una vez esta muchacha, que era de bajos recursos, llegaba a un ministerio donde yo trabajaba ahí, yo me encargaba de la música, y este ministerio ayudaba a la gente, y ahí llegaba mucha gente, bueno, y llegaban por la comida y todo eso, y entre ellos llegaba ella, y un día llegó como con un granito en la nariz. Y yo me acuerdo porque todos la volteamos a ver porque el granito no se le quitaba, era como una espinilla, pero le sangraba, y le sangraba, y le sangraba. Y no sé si ustedes la llegaron a conocer, pero al último Estelita se veía muy mal, tenía un aspecto muy mal, porque con el tiempo, con los años, ese cáncer que le pegó en su nariz, le carcomió toda la nariz, y se miraba raro, se miraba mal, se le miraba un hueco para dentro de la cara. La lepra era algo parecido, carcomía la piel. Y los leprosos eran personas que vivían aislados, pero eran personas resignadas a ya no tener una vida social normal, una vida cotidiana. Pero ellos asimilaban su enfermedad, y lo único que les quedaba hacer era sobrevivir. Ir a las ciudades y con la campana ir sonándola, avisando que ellos estaban leprosos y que la gente se apartara de ellos. Y dice la Biblia que un día Jesús iba pasando entre Samaria y Galilea y entró en una aldea, y dice que le salieron al encuentro 10 leprosos, se pararon a lo lejos. Y estos leprosos ya habían oído hablar de Jesús, que Él hacía milagros. Ahora, cuando Jesús los mira a lo lejos, Él no se pone a orar por ellos. Él no tiene ese tiempo de convivencia como para empezar a decirles, los voy a sanar, tengo un plan con ustedes. No, simplemente el Señor Jesús les dijo: vayan a presentarse ante el sacerdote. Esta era una señal buena. Era una señal, ya que le repito lo que le dije hace un momento. Cuando una persona leprosa estaba en recuperación, porque milagrosamente a algunos se les quitaba la lepra, la persona que les daba el certificado para que pudieran, una vez ya sanos, para que pudieran nuevamente incorporarse a la sociedad y tomar una vida normal, y que pudieran venir a la ciudad a vivir normal y pudieran trabajar normal, la única persona que podía certificarles su incorporación ante la sociedad era el sumo sacerdote. Por eso Jesús le dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y cuando van los 10 leprosos en el camino, así como los milagros de la Rosa de Guadalupe, que les sopla el airecito, cuando van los 10 leprosos, dice que en el camino fueron limpiados, fueron sanados. Pero fíjese, los 9 de los 10, los 9, la Biblia no registra para dónde se fueron.
debieron haber ido ante el sacerdote porque les interesaba tener un certificado para poder ir a vivir nuevamente a Altos de Santa Teresa, para poder ir a buscar trabajo. Tuvieron que haber ido ante el sacerdote, pero uno de ellos, había una prioridad antes que un certificado, antes de una aprobación ante la sociedad. Había una urgencia de ir ante el Rey de Reyes, el Sanador de Sanadores, el certificado que espere la aprobación de su sanidad, que espere. Hay algo que es prioridad para este hombre, y la prioridad es ir ante aquel Nazareno, ante aquel maestro que le dio la sanidad. Amén. Y dice que cuando volvió, Jesús lo miró y dice que este hombre agradecido, dice que el texto expresa que este hombre estaba agradecido con el Señor. Pero Jesús se sorprende y hace una pregunta y le dice a sus discípulos: oigan, ¿no fueron 10 los que sané? Sí, Señor. Y dice él: ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están los otros que fueron sanados? Por eso el título de este mensaje es: ¿y los 9 dónde están? Hoy vuelve a suceder lo mismo. Hermanos, hay una gracia que es una gracia de parte de Dios, que Dios le ha dado a todos los seres humanos. Jesús dijo que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y Jesús también dijo unas palabras y dice: el Señor hace llover sobre justos e injustos. ¿Sabe qué significan estos textos de que el sol sale para los buenos, los malos? La lluvia les cae a los justos y a los injustos. Que hay muchas bondades, muchas bendiciones de parte de Dios que son para todo el mundo. Amén. Para todo el mundo. Para los cristianos y para los no cristianos. Para todo el mundo son esta gracia general, esta bondad general de parte de Dios es para todos. Pero no todos reaccionan, no todos agradecen a Dios de la misma forma, de la misma manera. Y aquí es donde empieza el reclamo de parte de Dios. ¿Dónde están aquellos que han sido beneficiados con mi gracia, con mi bondad, con mi misericordia, con mi amor? ¿Dónde están? Mucha gente vemos entrar por la iglesia con necesidad de Dios. Dios los bendice, Dios los ayuda, Dios cura sus corazones, Dios obra en ellos, y mucha gente se da la media vuelta como los 9, se retiran de la iglesia y bye. Bye. Hermanos, la gente tiene que ponerse a cuentas con el Señor por ser malagradecidos. Se escucha mal esto, pero es la realidad. La gente es mal agradecida. Son mal agradecidos con el Señor. Hermano, yo en mis 22 años de edad que tengo, he visto, hermano, tanta gente, pero tanta gente, hermano, que ha sido beneficiada con los milagros, con las sanidades de Dios. Y viera qué mal le paga a Dios. Viera qué mal le paga a Dios. Parece como que si Dios nunca hubiera pasado sobre ellos, dando de su bendición y dando de su misericordia. Estos 9, y fíjese, de los 10, uno es el que agradece. Y esto nos da, este episodio nos da luz de la estadística de la gente malagradecida. De 10, uno agradece. Mire, aquí en Acuña dicen las estadísticas que habemos 150,000 habitantes. 150,000 habitantes, escuchen. Pero esos 150,000 habitantes, ¿cuántos verdaderamente han venido ante el Maestro para agradecerle y para servirle y para glorificarle? Ni la mitad. No, me estoy yendo mucho. Yo creo que de los 150,000, igual si hacemos
si hacemos números, de 10, uno tal vez. Y entre ellos tal vez sea usted. Y como prueba un botón, nada más piense en su familia, ¿cuántos sirven a Dios? Y usted va a empezar a contar los cuantos hay en su familia y va a decir, ay, pues sí, entre 8 yo soy, entre 10 yo soy, entre 20 tal vez yo soy el único. Y sobre su familia, no solamente usted ha sido beneficiado por las bendiciones de Dios, sus otros familiares también han sido beneficiados por la bendición de Dios, hermanos. Pero igual a los 9 malagradecidos, nuestro círculo social de los que conocemos, ahí están incluidos gente que no agradece a Dios por sus bendiciones y sus misericordias. Hermanos, este mensaje creo que debería ir dirigido más a la gente que no conoce a Dios o a la gente que ha oído de Dios. Pero vaya, tal vez el Señor nos quiera hablar en esta tarde algo y tenerlo ahí para nuestro crecimiento o para tener un panorama más amplio del estado espiritual y raquítico en el que nuestra sociedad vive. Porque beneficiados ya han sido beneficiados, hermano. Jesús dijo, Dios hace salir, mi Padre ha hecho salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Hermanos, nosotros tal vez de repente que nos entre esa malagradecida, esa actitud media malagradecida, recordemos esto. Jamás, hermano, vamos a poder pagar a Dios las bondades que Dios ha hecho con nosotros, pero al menos podemos agradecerle. Este hombre, hermano, que regresó al Señor agradecido con el Señor, no le iba a pagar. ¿Cómo le paga a este hombre leproso? Pero él estaba haciendo un acto de gratitud y de agradecimiento. Y espérese tantito, todavía el Señor se sorprende más, porque aquellos 9 se supone que eran israelitas, y el único que era extranjero era este que había regresado. La Biblia dice que era un samaritano. Samaria quedaba al norte de Israel. Y de hecho los samaritanos y los israelitas no se veían bien. Haga de cuenta el PRI o el PAN. No se podían ver bien esos dos grupos de personas. Pero fíjese, por eso el Señor todavía aún se sorprende más cuando dice, ¿y cómo es posible? ¿Los 9 dónde están? Bien, gracias. ¿Cómo es posible que siendo extranjero, fuera el único que vino a glorificar y a dar gracias por su sanidad? Estimados hermanos, yo los animo, yo los desafío, para que ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, no seamos parte de esos 9 que obtienen el beneficio y se van a disfrutar su vida loca. Y Dios, bien, gracias. Como la iglesia tradicional que se acuerda de Dios solamente los domingos para ir a misa. Y escuchan 1 hora ahí, ni siquiera entienden lo que se habla y se alejan. Y todo el resto de la semana viven como quieren, no glorificando a Dios, no agradeciendo a Dios. No es así, mis estimados hermanos. Tenemos nosotros un compromiso relevante con nuestro amado Señor todos los días. Que no pase, hermano, ningún día sin que usted le agradezca al Señor por su gracia, por su bendición. Todas las mañanas, hermano, que usted se levante, es un día que Dios le está dando. Y ya es un motivo por el cual agradecerle y darle gloria al Señor. Póngase de pie en esta tarde, hermanos.